La naturaleza esencial de la regeneración. Respecto a la naturaleza de la regeneración hay varios errores que debemos evitar. Será bueno mencionar estos antes de comenzar el estudio de las cualidades positivas de esta obra recreadora de Dios. Los errores 1. La regeneración no es un cambio en la substancia de la naturaleza humana, como enseñaban los maniqueos y también en los días de la Reforma Flacio y Lírico, que concebía el pecado original como una substancia que había de ser sustituida por otra en la regeneración. Ninguna nueva semilla o germen físico se implanta en el hombre. Ni hay tampoco que hacer alguna adición a las facultades del alma, o alguna subtracción de ellas. 2. Tampoco es nada más un cambio en una o más de las facultades del alma como, por ejemplo, de la vida emocional, sentimientos o corazón, que remueve la aversión a las cosas divinas, según algunos evangélicos la conciben, o del intelecto, o una iluminación de la mente que está obscurecida por el pecado, como la consideran los racionalistas. La regeneración afecta el corazón, entendida la palabra en el sentido de la Escritura, es decir, como el órgano central del alma que lo controla todo y del cual fluyen las corrientes de la vida. Esto significa que afecta a la naturaleza humana como un todo. 3. Tampoco es un cambio completo o perfecto de toda la naturaleza del hombre, o de alguna parte de ella como para que ya no sea capaz de pecar como enseñaron los extremados anabaptistas y algunos de las sectas fanáticas. Esto no significa que, en principio, no afecte a toda la naturaleza del hombre, sino nada más que no constituye el cambio completo que se obra en el hombre mediante la operación del Espíritu Santo, es decir, no incluye ni la conversión ni la santificación. Los caracteres positivos de la regeneración. Tenemos que hacer las siguientes confirmaciones positivas acerca de la regeneración. 1. La regeneración consiste en la implantación del principio de la nueva vida espiritual en el hombre, en un cambio radical de la disposición regente del alma, la cual bajo la influencia del Espíritu Santo, da nacimiento a una vida que se mueve en dirección hacia Dios. En principio este cambio afecta al hombre completo en su intelecto. 1 Corintios 2, 14, 15, 2 Corintios 4, 6. Efesios 1:18, Colosenses 3:10, en su voluntad, Salmo 110:3, Filipenses 2:13, 2 Tesalonicenses 3:5, Hebreos 13:21, y en sus sentimientos o emociones, Salmo 42:1-2. Mateo 5:4, 1 Pedro 1:8, 2, es un cambio instantáneo en la naturaleza del hombre, que afecta al momento al hombre completo, intelectual, emocional y moral. La afirmación de que la regeneración es un cambio instantáneo implica dos cosas: que no es un trabajo que esté preparado por grados en el alma. Según enseñan los católicos romanos y todos los semipelagianos, no hay etapa intermedia entre la vida y la muerte. Uno vive o está muerto. B. Que no es un proceso gradual como la santificación. Es verdad que algunos autores reformados en ocasiones han usado el término regeneración como que incluye a una santificación, pero esto fue en los días cuando el Ordo Salutis no estaba desarrollado por completo como lo está hoy. 3. En un sentido más limitado es un cambio que ocurre en la vida subconsciente. Es una obra secreta e inescrutable de Dios, que nunca se percibe directamente por el hombre. El cambio puede tener lugar sin que el hombre sea consciente de él al momento. Aunque este no es el caso cuando coinciden la regeneración y la conversión, y aún más tarde, el hombre la percibe solo en sus efectos. Esto explica el hecho de que el cristiano puede, por una parte, luchar por largo tiempo con dudas e incertidumbres, y por la otra, puede todavía triunfar, por grados, sobre estas y levantarse a las alturas de la seguridad. Definición de regeneración. De lo que hemos dicho precedentemente respecto al uso actual de la palabra regeneración, se sigue que la regeneración puede ser definida de dos maneras. En el sentido estricto de la palabra podemos decir la regeneración es aquel acto de Dios por medio del cual el principio de la vida nueva queda implantado en el hombre, y se hace santa la disposición regente del alma. Pero para incluir la idea del nuevo nacimiento tanto como la del ser engendrado otra vez, será necesario completar la definición con las siguientes palabras, quedando asegurado el primer ejercicio santo de esta nueva disposición.
El llamamiento eficaz en relación con el llamamiento externo y la regeneración inseparable conexión entre el llamamiento eficaz y el llamamiento externo. El llamamiento de Dios puede decirse que es uno, y la diferencia entre llamamiento externo o interno y eficaz únicamente llama la atención al hecho de que en ese llamamiento hay dos aspectos. Esto no significa que estos dos aspectos estén siempre unidos y vayan siempre juntos. No afirmamos con los luteranos que el llamamiento interno no sea siempre concurrente con el oír de la palabra. No obstante, significa que cuando el llamamiento interno llega a los adultos es por la mediación de la predicación de la palabra. Es una y la misma palabra la que se escucha en el llamamiento externo y que se hace efectiva en el corazón en el llamamiento interno. Por medio de la poderosa aplicación del Espíritu Santo, el llamamiento externo pasa a ser directamente interno. Pero aunque este llamamiento esté relacionado en forma estrecha con el externo y forme una unidad con él, hay ciertos puntos de diferencia. 1. Es un llamamiento hecho por la palabra, aplicada en forma salvadora mediante la operación del Espíritu Santo, 1 Corintios 1, 23-24, 1 Pedro 2, 9, 2. Es un llamamiento poderoso, es decir, un llamamiento que es efectivo para la salvación. Hechos 13:48, 1 Corintios 1, 23-24, 3. Se concede irrevocablemente, es decir, un llamamiento que no está sujeto a cambio y que nunca será retirado, Romanos 11:29. Características del llamamiento interno. Deben notarse las siguientes características. 1. Opera mediante la persuasión moral más la operación eficaz del Espíritu Santo. Tenemos que preguntar si en este llamamiento, como distinto de la regeneración, la palabra de Dios obra en forma creadora, o mediante persuasión moral. Ahora bien, no hay duda acerca de que de la palabra de Dios se dice a veces que obra de una manera creadora. Génesis 1:3, Salmos 33:6, 9, y 147:15, Romanos 4:17, aunque este pasaje debe interpretarse en forma diferente. Pero todos estos pasajes se refieren al poder de la palabra de Dios, a su mandato autoritativo, y no a la palabra de la predicación que es la que nos concierne aquí. El Espíritu de Dios obra mediante la predicación de la palabra solo de una manera moralmente persuasiva, haciendo más efectiva la persuasión de la palabra, de tal manera que el hombre escucha la voz de su Dios. Esto se deduce de la íntima naturaleza de la palabra, que se dirige al entendimiento y a la voluntad. No obstante, debe recordarse que esta persuasión moral no constituye todavía el todo del llamamiento interno. Debe haber además de esto una operación poderosa del Espíritu Santo para aplicar la palabra al corazón. 2. Obra en la vida consciente del hombre. Este punto está relacionado de manera muy íntima con el precedente. Si la palabra de la predicación no obra en forma creadora sino nada más de una manera moral y persuasiva, se sigue que puede obrar nada más en la vida consciente del hombre. Se dirige al entendimiento, que el espíritu capacita con el sentido de la vista espiritual dentro de la verdad, y por medio del entendimiento ejerce influencia en forma efectiva sobre la voluntad, de manera que el pecador se vuelve a Dios. El llamamiento interno necesariamente desemboca en la conversión, es decir, en un regreso consciente fuera del pecado y en dirección hacia la santidad. 3. Es teleológico. El llamamiento interno es de carácter teleológico, es decir, llama al hombre para determinado fin, hacia la gran meta a la cual el Espíritu Santo está dirigiendo al elegido, y, en consecuencia, hacia las etapas intermedias que hay en el camino de su destino final. Es un llamamiento al compañerismo con Jesucristo, 1 Corintios 1:9, para heredar bendición, 1 Pedro 3:9, a la libertad, Galatas 5:13, a la paz, 1 Corintios 7:15, a la santidad, 1 Tesalonicenses 4:7, hacia una esperanza, Efesios 4:4, hacia la vida eterna, 1 Timoteo 6:12, y el reino de Dios y de su gloria, 1 Tesalonicenses 2:12.